A Marie-Julie Jahenny, una mística de Francia, se le concedieron visiones profundas del futuro, muchas de las cuales parecen ya haberse desarrollado, aunque su conexión con sus profecías sigue en gran medida sin reconocerse. Otras predicciones, que aún no se han materializado, todavía se ciernen sobre el mundo como una nube de tormenta, esperando revelar sus fatídicos resultados en los días venideros. Sus profecías, llenas de sombrías advertencias tanto para la Iglesia como para el mundo en general, también tocan eventos tan sorprendentes como los Juegos Olímpicos de 2024 en París, predicciones que muchos encuentran inquietantes y difíciles de aceptar. Hace más de un siglo, Marie-Julie advirtió que las acciones de Francia invocarían la ira divina, preparando el escenario para consecuencias apocalípticas. El 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal, 3 jóvenes pastores presenciaron apariciones de la Virgen María, de las que se derivaron 3 profecías. La mayor de los niños, Lucía, reveló públicamente los 2 primeros secretos poco después. El primero era una escalofriante visión del infierno y presagiaba la muerte temprana de Jacinta y Francisco, sus compañeros. El segundo predijo el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tercer secreto, que Nuestra Señora había previsto que fuera revelado en 1960, permaneció sellado por el Vaticano hasta el 13 de mayo de 2000, cuando finalmente fue revelado al público. Las profecías de Marie-Julie Jahenny, hechas mucho antes de Fátima, guardan sorprendentes similitudes con las revelaciones de Fátima, tanto en su contenido como en su autenticidad compartida. A lo largo de su vida, Marie-Julie dijo que la Virgen María le impartió muchas verdades ocultas, aunque muchas de ellas permanecen envueltas en un velo de misterio. Entre ellas, una profecía se destaca por su posible relevancia para un evento global controvertido. El 17 de diciembre de 1881, María Julia recibió una revelación de la Santa Madre advirtiéndole de un tiempo en el que el pecado echará raíces en la sociedad, un período en el que incluso las madres se volverán indiferentes hacia sus hijos. En ese momento, esta advertencia fue prácticamente ignorada. No fue hasta la década de 1960, cuando el aborto se legalizó en varias naciones europeas, incluidas Francia, Alemania e Italia, que sus palabras adquirieron cierta claridad. El cambio social que había previsto ahora se había realizado plenamente, proyectando una sombra de decadencia moral en gran parte del mundo. Marie-Julie había profetizado que la rebelión de la humanidad contra la ley divina pronto provocaría castigo, comenzando en Francia y extendiéndose por todo el mundo. ¿Por qué Francia, específicamente? Algunos creen que las pistas se pueden encontrar en los Juegos Olímpicos de París 2024, particularmente en la ceremonia de apertura, que muchos consideraron repleta de imágenes irreligiosas. Una figura escasamente vestida, parecida a una reina, y un artista desnudo representando escenas similares a la Última Cena, de Da Vinci levantaron las cejas, mientras que la ceremonia de clausura incluyó a una diosa sin cabeza y con las alas rotas, representaciones simbólicas que muchos vieron como una flagrante ofensa a Dios. Se desarrolló en el escenario mundial. Entonces, ¿qué tipo de retribución divina previó Marie-Julie? Sus visiones, registradas el 20 de septiembre de 1877 y el 4 de enero de 1884, representan una variedad incomparable de desastres, terremotos, huracanes, hambrunas, plagas rampantes y 7 semanas de lluvia rojo sangre. Entre sus predicciones más aterradoras estaba la profecía de 3 días de oscuridad, un tiempo de sufrimiento implacable que dejaría la tierra desolada, llevándose consigo a las 3/4 partes de la humanidad y a la mitad de la población de Francia. La gente será más escasa que el humo, dijo, y sus palabras fueron más profundas que una mera metáfora. Si bien estas profecías son aterradoras, no son necesariamente predicciones del fin del mundo. Más bien, hablan de una prueba de purga, un sufrimiento del que la humanidad aún puede salir, aunque marcada. Marie-Julie también predijo que con el tiempo, señales llenarían los cielos, señalando el surgimiento de un rey santo, cuyo reinado marcaría el comienzo de una nueva era de orden divino y renovación espiritual en la tierra. En medio de este sombrío pronóstico, queda un rayo de esperanza para la eventual redención de la humanidad. Las profecías de Marie-Julie Jahenny también apuntan al surgimiento de un rey santo, uno que no gobernará una sola nación sino que gobernará el mundo entero.
Esta nueva era, predijo, surgirá de las cenizas de una gran tribulación, un tiempo que despertará a la humanidad a una profunda transformación espiritual. Después de esta prueba, la humanidad volverá a la simplicidad, dejando de lado las distracciones de la vida moderna para redescubrir una fe genuina en Dios. Las divisiones religiosas, que alguna vez fueron fuente de conflictos, desaparecerán a medida que los creyentes se unan bajo un propósito espiritual común centrado únicamente en Dios. Sus visiones también tenían un significado especial para Francia. Afirmaba que Francia sería el epicentro del castigo divino, desde el que se irradiaría hacia el exterior y afectaría al mundo entero. Como una de las primeras naciones en abrazar el catolicismo, Francia había recibido gracias únicas y una responsabilidad sagrada: proteger a la Iglesia y defender la verdadera fe contra la herejía y la persecución. Sin embargo, Marie-Julie vio que el rechazo de Francia a su monarquía dada por el cielo y sus fallas morales la llevarían a soportar el peso de la ira divina primero, antes de que el castigo se extendiera al resto del mundo. Las profecías de Marie-Julie y Eugénie pintaron un cuadro de acontecimientos cataclísmicos y ofrecieron advertencias terribles sobre el futuro. Previó que París sería consumido por las llamas, mientras que Marsella sería envuelta en cenizas y sus ciudades reducidas a cenizas. Los terremotos devastarían múltiples centros urbanos, lo que llevaría a las masas a creer que toda esperanza estaba perdida. Como consecuencia, reinarían la violencia, la guerra y la blasfemia, dejando al mundo en caos. Marie-Julie creía que estas medidas extremas eran inevitables y estaban diseñadas para evitar un colapso moral total. Sin esa intervención divina, advirtió, el pecado se dispararía a tales alturas que incluso las almas más justas vacilarían, incapaces de soportar la abrumadora marea de iniquidad. Solo mediante esta purificación divina, afirmó, la Santa Iglesia podría salir victoriosa de la traición que había sufrido. Uno de los aspectos más siniestros de las profecías de Marie-Julie fue su visión de 3 días de oscuridad, un tiempo en el que se desatarían fuerzas infernales para imponer un juicio divino sobre aquellos que se oponían a Dios. Este evento cataclísmico, predijo, ocurriría sin previo aviso, trayendo una sucesión implacable de castigos divinos. Una profunda oscuridad cubriría la tierra, durante la cual los malvados perecerían aterrorizados, abatidos por truenos y relámpagos. Marie-Julie advirtió que durante estos días de oscuridad, sería vital permanecer en el interior, ya que incluso una mirada al exterior podría ser fatal. El cielo estaría en llamas y la tierra se agrietaría bajo los pies de los desprevenidos. Solo las velas benditas, dijo, proporcionarían luz durante este período temible. Aquellos sin refugio no sobrevivirían a la ira divina. Todos los objetos de la tierra temblarían, excepto la mesa sobre la que ardía una vela bendita. Protegida por un crucifijo y una imagen de la Virgen María, esta luz sagrada protegería a los que estuvieran dentro del horror que se avecinaba. Mientras tanto, fuerzas demoníacas vagarían por la tierra, adoptando formas grotescas y monstruosas, mientras que el cielo se teñiría de nubes de color rojo sangre. La atmósfera misma se rompería bajo los truenos incesantes y los relámpagos partirían el cielo, mientras que los terremotos y los maremotos transformarían la tierra en un vasto y desolado cementerio. Los éxtasis de Marie-Julie también incluían visiones detalladas de eventos mundanos, muchos de los cuales más tarde resultarían inquietantemente precisos. El 15 de septiembre de 1879, predijo el Kulturkampf, la lucha política en Alemania bajo el mando de Bismarck. En 1881, predijo la erupción del monte Pelée en Martinica con una precisión inquietante. Sus visiones incluso se extendieron a cambios políticos globales, incluida la guerra de Transvaal y la muerte de la reina Victoria en 1901, que relacionó con una precisión asombrosa. Poco antes del cónclave papal de 1903, Marie-Julie declaró que el nuevo papa sería el cardenal Adriático, un líder elegido divinamente que gobernaría en nombre de Cristo. Su profecía se cumplió con la elección de Pío X, el ex cardenal de Venecia, aunque su papado duró solo 11 años. Sus visiones proféticas abarcaron tanto el ámbito espiritual como el terrenal, formando un complejo tapiz de predicciones. Si bien algunas de sus predicciones estaban llenas de fatalidad, otras ofrecían un rayo de esperanza. Sus palabras desafiaban a la humanidad a reflexionar sobre su camino actual,
subrayando el poder de largo alcance del juicio divino, pero también insinuando la posibilidad de un mundo redimido, uno dirigido por un rey santo. Las predicciones de Marie-Julie se extendieron más allá de los eventos globales, ofreciendo penetrantes visiones tanto del futuro de Francia como de las luchas de su clero. Predijo con precisión la pérdida de Argelia por parte de Francia, así como las duras pruebas que enfrentarían los sacerdotes en su patria. Ella previó tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, junto con el caos que envolvería gran parte del siglo XX. De hecho, nuestro Señor mismo le había prometido a Marie-Julie que viviría para presenciar el comienzo de los castigos divinos, y ella efectivamente sobrevivió a la agitación que marcó los primeros años del siglo. Sin embargo, uno de los aspectos más desconcertantes de su vida fue su muerte el 4 de marzo de 1941. Esto parecía contradecir una profecía específica que había recibido en 1876, que decía que moriría un viernes. Dadas las numerosas profecías que Marie-Julie había hecho con notable precisión, y los eventos milagrosos que rodearon su vida, eventos cuidadosamente verificados como inspirados divinamente y no inducidos diabólicamente, muchos se preguntaron cómo pudo haber ocurrido tal discrepancia. ¿Había un error en su profecía? ¿O era esta aparente contradicción parte de un plan divino más grande que trascendía el entendimiento humano? El misterio que rodea su muerte, al igual que las predicciones que hizo, solo se suma al aura de asombro y reverencia que rodea su legado profético. Es posible que no haya habido ningún error en la profecía que rodeó la muerte de Marie-Julie Jahenny. La promesa de morir un viernes puede haberse cumplido de una manera que no fue inmediatamente evidente para quienes la rodeaban. Durante uno de sus éxtasis profundos, Marie-Julie tuvo una visión en la que se colocó un cáliz místico sobre su cabeza. En ese momento, hizo una petición conmovedora: que ese cáliz sagrado fuera colocado con ella cuando fuera enterrada. En respuesta, nuestro Señor pronunció palabras que tenían un profundo significado espiritual: ocultaré mi corazón debajo de este velo, y vivirá en tu corazón. Tu corazón latirá como antes, tu amor nunca se calmará. No olvidarás mi nombre debajo de la tabla del ataúd. El aliento de vida de mi corazón será trasplantado dentro de la tumba. Estas poderosas palabras sugieren una interpretación simbólica más profunda de su muerte. Podría haber sido llamada Marie-Julie a beber los últimos restos del cáliz del sacrificio, reflejando la agonía que Cristo soportó en el huerto de Getsemaní. Es posible que, en lugar de experimentar una muerte convencional el 4 de marzo de 1941, entrara en un coma profundo, parecido a la muerte. Su éxtasis final pudo haber sido tan intenso, tan profundo espiritualmente, que quienes lo presenciaron la confundieron con una muerta, un evento que no es desconocido para las vidas de otros místicos a lo largo de la historia de la Iglesia. Este estado de animación suspendida puede haber sido su penitencia final, preservando la profecía de su fallecimiento en un viernes, un día que permaneció oculto para su familia y amigos. El verdadero día de su muerte puede haber estado velado por el misterio, solo para ser revelado plenamente en el contexto de su misión espiritual y propósito divino. Para místicos como Marie-Julie, la gracia de la profecía y los eventos milagrosos a menudo continúan incluso después de la muerte, y sus predicciones sobre su santidad póstuma no fueron una excepción. En 1878, predijo que Pío X, que había fallecido ese mismo año, sería elevado a la gran santidad. Esta profecía fue interpretada por algunos como un presagio de su canonización final, que, a su vez, serviría como escudo espiritual para Roma contra futuras calamidades. De hecho, Pío X está ahora en camino a la santidad, habiendo sido declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en 1985 y beatificado en 2000. Las profecías de María Julia sobre su propio corazón son igualmente significativas y pueden interpretarse de dos maneras. En primer lugar, pueden referirse al misterio de su muerte oculta, preservada en la divina providencia. En segundo lugar, pueden ser una señal milagrosa destinada a ser revelada en el futuro. Se cree que si su cuerpo fuera exhumado, su corazón podría aún latir, un testimonio viviente de la naturaleza extraordinaria de su misión y la profunda e íntima unión que compartía con Dios. Un evento así subrayaría las cualidades milagrosas de su camino espiritual y su inquebrantable devoción a la voluntad divina.
Marie-Julie nació el 12 de febrero de 1850 en el pequeño pueblo de Collol, cerca de Blain, en Bretaña, Francia. Era la mayor de 5 hijos de una devota familia campesina y sus padres difícilmente podían imaginar el profundo camino espiritual que su hija recorrería. Desde temprana edad, Marie-Julie comenzó a experimentar gracias extraordinarias y pronto quedó claro que había sido elegida para una misión única. Se le confió la tarea de difundir la devoción a la cruz y enfatizar la importancia del santo sufrimiento. Como alma víctima, ofreció su vida en reparación por los pecadores y como medio de preparar al mundo para los castigos divinos que habían sido predichos por otros santos y místicos. Su misión también incluía profecías sobre la llegada de un gran monarca, un gobernante santo, amado por el cielo, que restauraría la fe católica romana después de un período de intenso sufrimiento, persecución y desolación. Este monarca, junto con un papa angelical, guiaría a la Iglesia en los últimos días antes de la llegada del Anticristo. Su reinado, según las profecías de Marie-Julie, anunciaría una era de paz y triunfo, que superaría todo lo que la Iglesia o el mundo habían conocido. El mundo, cansado y quebrantado por años de pruebas, sería testigo de una renovación espiritual, y la Iglesia se mantendría fuerte, unida bajo el liderazgo de este Rey y Papa divino. Su reinado traería el cumplimiento de las promesas de Dios, allanando el camino para la victoria final del bien sobre el mal, antes del juicio final. La vida y las profecías de Marie-Julie Jahenny siguen inspirando asombro y reverencia. Sus palabras, aunque a menudo son difíciles de comprender por completo, hablan de una verdad espiritual más profunda, que a pesar de la oscuridad y las pruebas que la humanidad pueda enfrentar, siempre existe la esperanza de redención. A través del sufrimiento, la purificación y la intervención divina, el mundo puede ser renovado. Y, como sugiere la visión de Marie-Julie, el triunfo final de la Iglesia y el surgimiento de un Rey Santo marcarán el comienzo de una nueva era de paz y santidad para los fieles. Desde muy joven, los signos de la extraordinaria vida espiritual de Marie-Julie Jahenny eran evidentes para quienes la rodeaban. Ya de niña se sentía atraída por la presencia del Señor, y a menudo sentía una voz interior que la impulsaba a permanecer en la iglesia, permaneciendo en oración ante el sagrario mucho después de que los demás se hubieran ido. Esta temprana devoción floreció cuando ingresó en la Tercera Orden de San Francisco, donde se convirtió en una figura ejemplar de piedad, humildad y profunda devoción a Dios. Su vida de oración, marcada por el sacrificio y un compromiso inquebrantable con la Sagrada Eucaristía, sirvió como un faro de santidad para los miembros de su comunidad. Los testigos hablaron de la reverencia que mostraba al recibir la comunión, describiéndola como si fuera un ángel, tan profunda era su devoción. A la edad de 23 años, en 1873, Marie-Julie cayó gravemente enferma, y su vida pendía de un hilo. Durante este momento crítico, Nuestra Señora se le apareció y le preguntó si estaba dispuesta a compartir los sufrimientos de su Hijo, Jesucristo. Profundamente dedicada a la idea del amor sacrificial, Marie-Julie aceptó esta invitación divina. Fue en ese momento que las 5 llagas de Cristo se manifestaron en su cuerpo, marcando el comienzo de sus estigmas, un signo profundo de su unión espiritual con Cristo. Este fue solo el comienzo de su sufrimiento espiritual, ya que con el paso de los años, soportaría heridas adicionales y recibiría otras gracias extraordinarias, todo para la salvación de las almas y la gloria de Dios. Los estigmas de Marie-Julie no eran simplemente simbólicos sino manifestaciones físicas tangibles que reflejaban los sufrimientos que Cristo soportó durante su pasión. Sus heridas incluían la corona de espinas, la dolorosa herida en el hombro por cargar la cruz, marcas de flagelación en su espalda y extremidades, e incluso un anillo manchado de sangre en su dedo, un símbolo conmovedor de su matrimonio espiritual con Cristo. Estas heridas fueron presenciadas por muchos, que la vieron sufrir un dolor intenso cuando aparecieron en su cuerpo. A pesar de la agonía que soportó, Marie-Julie ofreció todo su sufrimiento por la salvación de las almas, encontrando significado y propósito en su dolor al compartir el sufrimiento redentor de Cristo. Lo que hizo que los estigmas de Marie-Julie fueran particularmente notables fue su naturaleza sobrenatural. El Dr. Imbert Guray, el médico que investigó su caso, confirmó que las heridas no eran autoinfligidas ni podían explicarse por causas naturales. Eran de origen divino.
Marie Julie describió cómo rayos de luz radiantes brillaban desde las heridas de Cristo y golpeaban su propio cuerpo, acompañados de un dolor breve pero agudo. Esta luz divina era un signo poderoso de la profunda comunión que compartía con la pasión de Cristo y servía como un recordatorio visible de su vocación como alma víctima. Junto con las heridas físicas, Marie Julie experimentó otros fenómenos milagrosos, incluyendo rayos de luz que emanaban de sus heridas. Uno de esos casos ocurrió durante la fiesta de la Inmaculada Concepción en 1884, cuando su familia fue testigo de un rayo de luz que irradiaba de las heridas de sus manos durante varios minutos. Estas manifestaciones divinas eran vistas como signos poderosos de su santidad y del favor especial que había recibido de Dios. Su vida de intenso sufrimiento no fue en vano. La misión de Marie Julie fue ofrecerse como víctima de la cruz, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, quien llamó a sus seguidores a tomar sus cruces y seguirlo. Su devoción a la cruz fue confirmada en una visión en la que nuestro Señor, acompañado por Santa Margarita María, reveló que mientras Santa Margarita María fue elegida para difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Marie Julie fue elegida para publicar la gloria de la cruz de Cristo al mundo. Esta misión definiría su vida y daría lugar a un nuevo título. En 1876, nuestro Señor le dio el nombre de Marie Julie del Crucifijo, Virgen de la Cruz, destacando su profunda vocación como esposa espiritual de Cristo, dedicada al sufrimiento por la salvación de las almas. La vocación de Marie Julie no era solo soportar el sufrimiento, sino también difundir la devoción a la cruz y llamar al mundo al arrepentimiento. Se le encomendó la misión de recoger los frutos de la cruz, tarea que continuaría incluso después de su muerte. Sus profecías, que incluían advertencias sobre castigos inminentes y el triunfo final de la Iglesia, tenían como objetivo preparar a los fieles para las pruebas que se avecinaban. Predijo que un libro místico que llevaría su nombre no se abriría hasta 7 meses después de su muerte, lo que significaba la difusión de su mensaje y la obra continua que había comenzado durante su vida. La vida de Marie Julie fue un testimonio de gracia extraordinaria, y su misión espiritual trascendió las pruebas físicas que soportó. Su disposición a sufrir por la salvación de las almas, a aceptar el papel de alma víctima y a soportar las heridas de Cristo, habla de una profunda unión con lo divino. A pesar del dolor y las dificultades que enfrentó, incluido el rechazo de sus mensajes por parte de algunos dentro de la Iglesia, permaneció inquebrantable en su fe, comprometida con la misión que Dios le había confiado. Su historia continúa inspirando a innumerables almas que buscan comprender el misterio del sufrimiento y las formas en que Dios puede trabajar a través de quienes le son devotos. La vida mística de Marie Julie Jahenny estuvo marcada no solo por un intenso sufrimiento físico, sino también por extraordinarios dones espirituales, manifestaciones divinas y profecías. Su disposición a soportar un tormento inimaginable por la salvación de las almas demuestra la profundidad de su vocación como alma víctima, alguien elegido por Dios para compartir la pasión de Cristo. Las pruebas que enfrentó, tanto físicas como espirituales, fueron parte de su misión de reparar los pecados del mundo. Su vida es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, puede convertirse en un medio de gracia y salvación, transformando el dolor más profundo en un instrumento del amor divino. El comienzo de la década de 1880 marcó un período de sufrimiento sin precedentes y participación mística en la pasión de Cristo para Marie Julie Jahenny. En junio de 1880, se le advirtió de las duras pruebas que la esperaban, que implicarían una pérdida total de sus sentidos. Como se profetizó, sufrió una incapacidad para hablar, oír y ver. Esta no era una aflicción natural, sino una parte sobrenatural de su misión espiritual. Marie Julie aceptó voluntariamente estas dificultades, ofreciéndolas por la salvación de las almas. Su cuerpo parecía estar bajo la influencia de una causa divina, ya que su lengua se retorcía, bloqueando su garganta, su boca sellada y sus labios permanecían inmóviles, a pesar de su voluntad de hablar. Estas manifestaciones físicas de sufrimiento duraron hasta principios de 1881, cuando se le concedió un respiro. En medio de esta prueba, el diablo lanzó frecuentes e intensos ataques contra Marie Julie, buscando quebrantar su espíritu. Estos ataques se presentaban de muchas formas: palizas físicas, destrucción de sus sacramentales y tentaciones implacables.
El diablo a menudo se disfrazaba de ángeles, santos o incluso de sacerdotes, tratando de engañarla. Sin embargo, el espíritu perspicaz de Marie-Julie era inquebrantable. Ponía a prueba cada aparición exigiendo que el visitante hiciera un acto de amor al Sagrado Corazón de Jesús. Las apariciones verdaderas obedecían, mientras que el diablo, disfrazado, huía derrotado. Este discernimiento era una poderosa salvaguarda que le permitía a Marie-Julie resistir estos engaños y permanecer fiel a su misión. Sus batallas espirituales no se limitaban a meros engaños. A veces, el diablo trataba de tentarla con falsas promesas de riquezas o curas, con la esperanza de influir en su resolución. En ocasiones, incluso intentó obligarla a ingerir sustancias venenosas u objetos repulsivos. En una ocasión en particular, la obligó a beber un frasco de sangre envenenada, pero la intervención divina llegó en la forma de su director espiritual, el padre David, cuya oportuna intervención detuvo el tormento. A pesar de la oscuridad de estas pruebas, Marie-Julie también fue bendecida con extraordinarios dones sobrenaturales. Durante sus éxtasis, exhibió una increíble insensibilidad al dolor físico. No reaccionaba cuando la pinchaban con agujas, la quemaban o la exponían a luces brillantes. A veces, incluso levitaba, demostrando aún más su unión mística con lo divino. Su discernimiento de los objetos sagrados era igualmente notable. Podía distinguir entre objetos bendecidos y no bendecidos simplemente por el efecto que ejercían sobre ella. Los objetos bendecidos, como un rosario o un crucifijo, le inspiraban una profunda reverencia, mientras que los no bendecidos la dejaban indiferente. Esta mayor sensibilidad hacia lo sagrado se confirmó durante un éxtasis el 18 de octubre de 1877, cuando se negó a besar un rosario que no había sido bendecido. Al descubrir que el crucifijo no había sido consagrado, lo abrazó fervientemente después de que lo habían bendecido, reafirmando su profunda conexión con lo divino. Otro aspecto sorprendente de la vida mística de Marie-Julie fue su profunda relación con los santos. A menudo recibía orientación y consuelo de visitantes celestiales, entre ellos Nuestro Señor, Nuestra Señora, San José y una multitud de otros santos. Sus interacciones con San José, en particular, estaban marcadas por la calidez y la intimidad, a veces de naturaleza lúdica. Estos intercambios revelaban el tierno amor y afecto que sentía por las figuras sagradas, mostrando que incluso en las experiencias espirituales más profundas, había lugar para la calidez y la alegría. La capacidad de Marie-Julie para identificar y autenticar reliquias sagradas atestiguaba aún más sus dones sobrenaturales. En una ocasión, identificó una reliquia que contenía un fragmento de la lanza que atravesó el costado de Cristo y un pedazo de su corazón, mucho antes de que le dijeran su contenido. Tales revelaciones hablaban de su notable percepción espiritual y conexión divina, marcándola como un recipiente único de la gracia de Dios. A través de todo su sufrimiento y experiencias sobrenaturales, Marie-Julie Jahenny se mantuvo firme en su misión. Soportó intensas pruebas físicas y espirituales, pero su vida también fue rica en gracia divina y dones espirituales extraordinarios. Su sufrimiento no fue en vano. Todo esto formaba parte de su ofrenda por la salvación de las almas y la preparación del mundo para los castigos venideros y el triunfo final de la cruz. Su fe inquebrantable, su devoción y su aceptación de la voluntad divina son un testimonio del poder de la gracia de Dios que actúa a través de un alma humilde, haciendo de la vida de Marie-Julie un profundo ejemplo de dedicación espiritual y del misterio del sufrimiento redentor.